Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos, a los videos que tenemos en el canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, Alejo. Es una alegría estar todos aquí nuevamente reunidos para estudiar este tema de la vida en el mundo espiritual. Un tema que lo conocemos porque todos venimos de ese mundo espiritual, pero durante la encarnación, como no lo podemos recordar, muchas veces nos genera ansiedades, incertidumbres, porque sabemos que todos deberemos retornar a él y muchas veces nos quedan incógnitas, nos quedan dudas. Esta tarde vamos a intentar disipar la mayor parte de ellas. Bueno, vamos a aprovechar entonces el tiempo, como estábamos diciendo, y vamos a invitar a todos a que se relajen, a que tomen una postura cómoda para poder hacer una oración de apertura. Vamos a unir nuestros corazones y sentir cómo se entrelazan nuestros pensamientos a la vez que se elevan hacia el amor infinito del Padre Celestial, de Dios, en el cual nos sumergimos en ese amor que nos brinda la protección, la inspiración, la guía para poder realizar este estudio de la mejor manera posible, de la mano del amado Maestro Jesús, de los espíritus buenos que se acercan a cada uno de nuestros hogares en estos momentos que le dedicamos al estudio serio, al perfeccionamiento de cada una de nuestras almas. Pedimos también para este encuentro poder contar con la presencia de cada uno de nuestros guías espirituales para que puedan auxiliarnos en nuestras necesidades particulares y que así podamos conquistar el día de hoy un poco más de conocimiento, de autoconocimiento y de paz interior. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vimos en anteriores presentaciones como después de la muerte el alma se separa del cuerpo, esto lo estuvimos estudiando, y cómo pasa por un periodo de turbación y cómo se encuentra ante sí misma en su nuevo estado, de regreso a nuestro verdadero hogar que es el mundo espiritual. Bueno, entonces vamos ahora que nos va a tocar adentrarnos en lo que sucede una vez pasado estos momentos, en los que el espíritu ya ha recobrado la lucidez de las ideas y la memoria de lo pasado vuelven a estar presentes en él. Vamos a ver entonces que vuelven con fuerza sin dudas y esto repercutirá ineludiblemente en el estado en el que el ser se encontrará durante su estadía en el espacio. Bien, entonces el alma, en el estado de espíritu, es decir, desencarnado, es un ser que piensa, que siente, que reflexiona, se instruye y trabaja, que es artífice de su trayectoria ante la eternidad. Y en su nueva situación, el espíritu también potencia sus facultades, desvinculado del cuerpo que lo limitaba a las percepciones mediante los sentidos físicos. Ahora ve, oye cosas que se sustraían a lo tosco y de los órganos corporales. Ahora tiene sensaciones y percepciones que no son desconocidas como humanos y vamos entonces a conocer más de cómo es la vida en el mundo espiritual. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿en qué se convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? ¿Cómo la denominamos? Es un espíritu errante, contestan los espíritus superiores, que aspira a su nuevo destino que espera.
vamos a tener paciencia porque ahora a lo largo de las siguientes filminas vamos a comprender bien y profundamente qué significa espíritu errante. Se llama espíritu errante al espíritu que está esperando en el mundo espiritual por una nueva encarnación, para seguir perfeccionándose. Por lo tanto, al desencarnar no alcanzó la perfección y tiene necesidad de futuras encarnaciones. Los espíritus a veces reencarnan inmediatamente después de su separación del cuerpo, pero no es lo que sucede a menudo, porque la mayoría de las veces lo hacen después de un tiempo más o menos prolongado. En los mundos superiores, la reencarnación es casi siempre inmediata, pero aún no estamos en un mundo superior. Y esto sucede porque en los mundos de la materia corporal es menos densa y el espíritu encarnado posee casi todas las facultades que le son propias. Vamos a ver ahora otra pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores y les pregunta cuánto pueden durar estos intervalos. Y vamos a ver que desde algunas horas hasta algunos millares de siglos dicen los espíritus superiores que esto puede llegar a suceder, que puede llegar a durar. Y por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetua. Entonces acá tenemos que hacer esta primera análisis que nada es eterno. O sea, no hay un sufrimiento eterno, no hay una condena eterna como a muchas religiones hablan, sino que aquí los espíritus superiores nos están explicando y nos están confirmando que nosotros en algún momento vamos a volver a reencarnar o que ese tiempo va a depender de muchas circunstancias, pero que no va a ser una eternidad. Y entonces que tarde o temprano el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia que sirva para purificar sus existencias anteriores. Esto es reencarnar. La erraticidad por sí sola no es un signo de inferioridad en los espíritus, ya que hay espíritus errantes de todos los grados. La duración es una consecuencia del libre albedrío. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero también hay algunos para quienes es consecuencia de haber infringido las leyes de Dios. Otros, en cambio, pueden pedir que se extienda para continuar estudios que solo pueden hacerse en el estado de espíritu. O sea que cuando el espíritu está en la erraticidad, puede tener ocupaciones como por ejemplo estudiar. La erraticidad por sí sola no es un signo de inferioridad en los espíritus, ya que hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación es un estado transitorio en su estado normal. El espíritu se haya desprendido de la materia. Entonces podemos decir que todos los espíritus que no están encarnados son errantes, refiriéndose a que los que deben reencarnar, ya que los espíritus puros, aquellos que han llegado a la perfección, ya no son errantes y su estado es definitivo. Aquí tenemos una gran diferencia entre un grupo de espíritus y otro. Y ahora vamos a verlo mucho mejor y más detallado en un cuadro para poder comprender esto que nos están revelando los espíritus superiores. Y en lo que se refiere a sus adquisiciones, los espíritus pertenecen a diferentes órdenes o grados que recorren progresivamente a medida que se purifican. O sea que hay un camino de progreso. Y vamos a ver ese camino cómo es. Vamos entonces a presentar el primer grupo, que es el de espíritus encarnados. Somos nosotros los que estamos aquí en la Tierra, que tenemos un cuerpo físico, es decir, que tenemos un cuerpo, ¿sí? Los espíritus que tienen un cuerpo. Ese es el primer grupo. Luego vamos a tener un grupo que es de espíritu desencarnado, ¿sí? Y allí, en ese grupo, vamos a mencionar que tenemos los espíritus errantes,
¿sí? Que es decir, que están desprendidos del cuerpo material, ya no tienen un cuerpo material, y en espera de una nueva encarnación para mejorar. Aquí en este grupo vamos a encontrar dos tipos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos un grupo que es el espíritu, que son espíritus activos, son los que tienen misiones que cumplir, ocupaciones activas y gozan de una felicidad relativa. Y luego hay otro grupo que es, lo denominamos así como espíritus inactivos, que se mantienen en la vaguedad y en la incertidumbre. Son errantes en la verdadera acepción de la palabra, y estos últimos son en realidad los que designamos con el nombre de alma en pena, como se los conoce. Y un alma en pena es un alma errante que sufre porque no tiene certeza de su porvenir. Luego tenemos dentro de este grupo de espíritus desencarnados, tenemos a los espíritus puros, es decir, espíritus que ya han llegado a ser perfectos y que ya no necesitan volver a encarnar en un cuerpo físico para continuar su camino evolutivo. Y vamos a ahondar en lo que sucede en el mundo de los espíritus, en cómo es la vida espiritual. Por ejemplo, ¿de qué modo se instruyen los espíritus errantes? Sin duda, no lo hacen del mismo modo que nosotros. Ellos estudian su pasado y buscan los medios para elevarse. Ven, observan lo que sucede en los lugares que recorren, escuchan los discursos de los hombres instruidos y los consejos de los espíritus más elevados que ellos, lo cual les permite obtener ideas que no poseían. Y así durante la erraticidad el espíritu puede mejorar mucho, siempre según su voluntad y su deseo. Así todo, es en la existencia corporal en donde pone en práctica las nuevas ideas que adquirió. Y esto es fundamental porque esa encarnación va a constituir como el examen, la prueba, que va a constatar de que verdaderamente adquirió esos conocimientos o esos valores morales estudiados. Vamos a seguir entonces con el análisis de las preguntas que hacía Kardec a los espíritus superiores, y dice Kardec: ¿los espíritus que ya se purificaron vienen a los mundos inferiores? Muy buena pregunta. Y dice que suelen venir para ayudarlos a progresar, pues de lo contrario esos mundos estarían librados a sí mismos, sin guías que los dirijan. Entonces nosotros a lo largo de la historia hemos tenido distintos hombres, personajes de la historia, que vinieron justamente a guiar a la humanidad. Tenemos casos en abundancia. Tenemos hombres como Francisco de Asís, tenemos a la Madre Teresa, tenemos a Gandhi, en fin, pero de una lista interminable, ¿sí? Y aquellos que también se denominaban profetas en la antigüedad. Así que ahí tenemos nosotros esos espíritus que ya tenían una experiencia espiritual, un progreso ya ganado, y justamente venían a cumplir una misión. Y en el estado errante, no siempre los espíritus pueden ir a todos los mundos. Cuando el espíritu dejó el cuerpo, no se encuentra completamente desprendido de la materia y sigue perteneciendo al mundo en el que vivió o a otro del mismo grado, a menos que durante la vida se haya elevado. En eso reside el objetivo al que debe aspirar. De lo contrario, nunca se perfeccionaría. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y no obstante, puede ir a algunos mundos superiores, pero en ese caso se encontrará como un extranjero. Se sentirá como que, como bien decimos muchas veces vulgarmente, que se siente sapo de otro pozo, ¿no? Y por decirlo de algún modo, no hace más que entreverlos, pero eso despierta en el espíritu el deseo de mejorar, para ser digno de la felicidad que en esos mundos se goza y poder habitar en ellos más adelante. Y nos preguntamos, ¿existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones y lugares de descanso? Sí, hay mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en los que se pueden residir por algún tiempo,
especie de vivaques o campamentos donde descansar durante una prolongada erraticidad, estado que siempre es un tanto penoso. Son posiciones intermedias entre los otros mundos, graduadas conforme a la naturaleza de los espíritus que pueden ir allí, los cuales gozan de un bienestar más o menos intenso. Y vamos a analizar ahora en qué consisten estos mundos transitorios. Los espíritus que residen en esos mundos pueden dejarlos a voluntad y alejarse de ellos para ir a donde les corresponde. Serían como aves de paso que se detienen en una isla mientras recobran fuerzas para dirigirse a su destino. Y durante su estancia en los mundos transitorios, los espíritus pueden continuar progresando. Los que se reúnen allí lo hacen con el objetivo de instruirse y obtener con mayor facilidad el permiso para dirigirse a lugares mejores y llegar a mejores posiciones. Estos mundos transitorios son de naturaleza especial y no están perpetuamente destinados a los espíritus errantes. Su posición es temporaria y no están habitados por seres corporales, ya que su superficie es estéril. Quienes lo habitan no tienen necesidad de nada. Como vemos en este gráfico, desde que un planeta nace hasta que se desintegra en el universo, tiene un breve periodo en que puede ser un mundo habitado por seres corpóreos, que allí lo vemos como esa franja azul que dice mundos habitados. Pero previo a este periodo fue un mundo transitorio y luego de ese periodo volverá a ser por un tiempo breve también un mundo transitorio. Es así que todos los planetas entonces en el universo tienen dos estadios, uno como mundo transitorio y otro como mundo habitado por seres corporales. Vamos a otra pregunta de Kardec que dice: ¿esa esterilidad es permanente y proviene de su naturaleza especial? Vamos a ver qué dicen. Y dicen los espíritus superiores que no, son estériles de manera transitoria, ¿sí? Esos mundos, sin embargo, no están desprovistos de bellezas naturales. La naturaleza se traduce en las bellezas de la inmensidad, que no son menos admirables que en nuestras bellezas naturales. Vale agregar que el planeta Tierra ya estuvo en la situación de mundo transitorio y fue durante su formación. Nada es inútil en la naturaleza, cada cosa tiene su objetivo y su destino. Nada está vacío, todo se encuentra habitado y hay vida por doquier. Así, durante la larga serie de siglos que transcurrieron antes de que el hombre apareciese en la Tierra, durante esos lentos periodos de transición que las capas geológicas han puesto en evidencia, incluso antes de la transformación de los primeros seres orgánicos en esa masa informe, en ese árido caos donde los elementos estaban confundidos, la vida no estaba ausente, porque los seres espirituales estaban utilizando ese orbe como un mundo transitorio. Esos espíritus que estaban en estado errante estaban utilizando ese planeta. Y aquí vemos en un análisis más detenido ese breve periodo de un planeta en el cual puede ser un mundo habitado, ¿no? Que va pasando por diferentes etapas evolutivas que nosotros ya las hemos analizado. Primero es un mundo primitivo, luego asciende de categoría y pasa a ser un mundo de expiación y prueba, y allí al finalizar ese periodo de mundo de expiación y prueba es donde nos encontramos nosotros, en esa pequeña franja gris, en esa transición planetaria para pasar a ser un mundo de regeneración. Pero luego el planeta seguirá evolucionando y pasará a ser un mundo feliz y posteriormente un mundo celeste o divino,
y luego que finalice ese periodo, ese orbe terrestre, en este caso la Tierra, volverá a ser un mundo transitorio habitado por espíritus errantes. Bien, continuemos entonces y vemos que los seres que no tenían nuestras necesidades ni nuestras sensaciones físicas encontraron aquí un refugio donde Dios quiso que aún en ese estado imperfecto la tierra sirviese para algo. ¿Y quién sería entonces capaz de decir que entre los miles de millones de mundos que circulan en el universo, uno solamente, uno de los más pequeños, perdido en esa multitud, tiene el privilegio exclusivo de estar habitado? Muchas personas que solamente están embebidos en su ego y en su orgullo, dicen que somos los únicos habitantes del universo. Esta idea ya nos parece atroz, ¿sí? Y creo que esa idea cada vez va a ir desapareciendo. Entonces, en tal caso, ¿cuál sería la utilidad de los demás? ¿Dios solo los habría hecho con el propósito de recrear nuestra vista? Una suposición absurda, incompatible con la sabiduría que brilla en todas sus obras, e inaceptable si pensamos en todos esos mundos que no podemos ver, porque aún la ciencia no puede ver todo lo que habita y que de lo que está constituido el universo. Aún estamos en los primeros pasos del conocimiento del espacio. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las percepciones, sensaciones y de los padecimientos que tienen los espíritus en el mundo espiritual. ¿Cómo es esto? Y lo primero que nos planteamos es, el alma, una vez en el mundo de los espíritus, ¿conserva las percepciones que tenía cuando estaba encarnada? Sí, y otras que no poseía, porque su cuerpo era como un velo que las oscurecía. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando éste no tiene trabas, o sea, que nuestras percepciones se intensifican y se amplifican al volver a la patria espiritual. Porque las percepciones y los conocimientos de los espíritus están en relación también con el progreso alcanzado. Cuanto más se acerca a la perfección, más saben. Si son espíritus superiores, saben mucho, mientras que los espíritus inferiores son más o menos ignorantes en lo relativo a todas las cosas. Qué interesante. Y vamos a ver en otra pregunta de Kardec, ¿los espíritus comprenden el transcurso del tiempo como nosotros? Esta pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? O que en las reuniones mediúmnicas allí está este tema de la comprensión del tiempo. Vamos a ver qué nos dicen. Y dicen que no, los espíritus superiores. Y eso hace que no siempre nos comprendáis cuando se trata de fijar fechas o épocas. Entonces los espíritus viven fuera del tiempo, tal como nosotros lo entendemos. Para ellos el transcurso se anula, por decirlo así, y los siglos que a nosotros nos parecen tan extensos, para ellos no son más que instantes que se desaparecen en la eternidad. Son como un cerrar y un abrir de ojos. De algún modo tienen también percepciones más precisas y exactas que nosotros, porque la materia no obstaculiza sus sentidos. Y más o menos como el que ve claro, tiene una idea más exacta de las cosas que el ciego. Los espíritus ven lo que nosotros no vemos y juzgan entonces de otro modo que lo que hacemos nosotros. Pero esto siempre depende de su elevación. Y se preguntaba Kardec, ¿de qué modo los espíritus tienen conocimiento del pasado? ¿Ese conocimiento es ilimitado para ellos? El pasado, cuando de él nos ocupamos, es como un presente, del mismo modo que cuando tú recuerdas algo que te impresionó durante tu exilio. Solo que, como nosotros ya no tenemos el velo material que oscurece tu inteligencia, recordamos cosas que a ti se te han borrado.
No obstante, los espíritus no lo conocen todo, su creación en primer lugar. Entonces aquí tenemos una de las grandes preguntas cuando se estudia la doctrina espírita, de aquellas personas que dicen, bueno, pero si los espíritus superiores vienen a traer información a esta tercera revelación, ¿por qué no dicen el origen? Y es que todavía nosotros no tenemos la capacidad intelectual y moral para poder llegar a abordar esos temas tan pero tan profundos y donde se necesita mucho conocimiento y una preparación moral. Todo a su debido tiempo, ¿sí? Es como nosotros bien estudiábamos en uno de estos jueves que hemos transmitido en el Evangelio en el Hogar, donde la luz tiene que ir poco a poco iluminándonos y no de golpe, porque si no nos va a encandilar. Y vamos entonces a ver que los espíritus pueden conocer el porvenir, de acuerdo a su perfección, y frecuentemente solo lo entreven, pero no siempre se les permite que lo revelen. Cuando lo ven, les parece presente. El espíritu ve el porvenir con mayor claridad a medida que se acerca a Dios, o sea, cuando está en las franjas superiores. Después de la muerte, el alma ve y abarca de una mirada sus vidas pasadas, pero no puede ver lo que Dios le prepara. Para esto, es necesario que después de muchas existencias, esté totalmente compenetrado con nuestro Padre Dios. Tenemos entonces que los espíritus que ya llegaron a la perfección absoluta tienen amplio conocimiento del porvenir, pero no completo, ya que solo Dios es el soberano Señor y nadie puede igualarlo. Solamente hay un Dios. ¿Será entonces que los espíritus pueden ver a Dios? Solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden. Los espíritus inferiores lo sienten y lo adivinan. En ese estado estamos todavía nosotros. La vista en los espíritus no está circunscripta a los ojos como en los seres corporales. Es una propiedad inherente a su naturaleza y reside en todo su ser. Ven por sí mismos y no necesitan como nosotros de luz exterior. Para ellos no hay tinieblas, excepto en las que pueden encontrarse por expiación. Por ejemplo, pueden ver de manera simultánea dos puntos diferentes del planeta, ya que se trasladan con la rapidez del pensamiento. Se puede decir que ven en todas partes. Por supuesto que esto está relacionado con la evolución del espíritu. Y tenemos también el testimonio de personas que son no videntes y que estando encarnadas han tenido percepciones como que pueden ver, por ejemplo, dicen que ven por el oído o que ven a través de una parte del cuerpo que no es la de los órganos de los ojos. Y esto tiene que ver justamente con que están haciendo uso de esa facultad del espíritu que, como dice acá, puede ver por cualquier parte del cuerpo. Pero esto, bueno, no es lo habitual, pero da comprobación de lo que nos dice aquí en el libro de los espíritus. El pensamiento de los espíritus puede irradiar y dirigirse al mismo tiempo a muchos puntos diferentes, pero esa facultad depende de su pureza. Cuanto menos purificados están, más limitada es su vista. Solo los espíritus superiores son capaces de tener una visión de conjunto. La facultad de ver en los espíritus es entonces una especie de lucidez universal, que se extiende a todo, que abarca a la vez el espacio, los tiempos y las cosas, y para la cual no existen tinieblas ni obstáculos materiales. Vamos a ver otra pregunta de Kardec que hacía y dice, ¿el espíritu percibe los sonidos? Ya vimos que la vista se amplía y ahora vamos a ver los sonidos. Y responden que sí, y también percibe otros que vuestros sentidos obtusos no pueden percibir. O sea que tienen mayor alcance en el tema del sonido.
Y la facultad de oír se encuentra en todo su ser, ¿sí? Todo el ser puede oír, como la facultad de ver. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de él. Cuando estamos encarnados, revestidos de un cuerpo material, a eso nos referimos, las percepciones del sonido llegan a nosotros solo por un conducto de los órganos, pero en el estado de libertad espiritual dejan de estar localizadas. ¿Sí? Esto es lo que a nosotros nos choca la razón, ¿no? Como que no lo podemos entender. Pero es maravilloso, ¿no? Que ahí es donde el espíritu se siente tan libre, que se siente feliz cuando habla justamente de que está en el mundo espiritual, porque se potencian todas sus facultades. Y como las percepciones son atributos del espíritu, y hablando de los espíritus elevados, puede que se abstengan de oír o de ver lo que no quieren. Decimos esto en general y sobre todo en lo que se refiere a los espíritus elevados, porque los espíritus imperfectos frecuentemente oyen y ven a pesar suyo, ya que puede ser útil para su perfeccionamiento. Y tenemos, por ejemplo, en obras como las de Divaldo Pereira Franco, a través de Manuel Filomeno de Miranda, donde allí nos narra Filomeno de Miranda, espíritu, que a la Tierra están por llegar espíritus muy elevados, ¿sí? Para justamente poder hacer este proceso de transición planetaria que sea mucho más rápido. Y estos espíritus tienen sus facultades ya muy avanzadas, por ejemplo, y en el mundo espiritual y en los mundos en donde se encuentran, ellos transmiten el pensamiento con un conjunto de sensaciones de sonido, de imagen, de olores, ¿sí? El pensamiento lleva todo esto, cuando se comunican, lleva todo este grupo de facultades y de sentidos. Imagínense qué belleza, ¿no? Lo que pueden lograr estos espíritus. Así que bueno, nosotros en algún momento también vamos a llegar a ese punto. Los espíritus experimentan nuestras necesidades y padecimientos físicos. Sentiremos hambre, sed, sentiremos deseos de dormir, sentiremos un dolor de cabeza. Los conocen porque los han sufrido, pero no los experimentan como vosotros, materialmente, pues son espíritus. O sea que si somos espíritus poco evolucionados, posiblemente tengamos una sensación parecida, pero ya no poseemos un cuerpo físico para decir literalmente que nos va a doler la cabeza, por ejemplo, en el mundo espiritual, o que si no comemos vamos a morir de hambre, sino que son sensaciones asociadas a esos hábitos materiales que tenemos y a los cuales estamos apegados. Los espíritus no pueden sentir cansancio del modo en que vosotros lo entendéis. Por ende, no tienen necesidad del descanso corporal, ya que no tienen un organismo cuyas energías tengan que ser repuestas. Sin embargo, el espíritu sí reposa, en el sentido de que no está en una actividad constante. Su acción es completamente intelectual, no actúa de una manera material y su reposo es completamente moral. Es decir, que hay momentos en que su pensamiento deja de estar tan activo y no se dirige hacia un objeto determinado. Se trata entonces de un auténtico descanso, pero no es comparable con el del cuerpo. Esta especie de cansancio que los espíritus pueden experimentar se debe a su inferioridad, ya que cuanto más elevados son, menos reposo necesitan. Vamos a ver otra pregunta más de Kardec que dice: cuando un espíritu dice que sufre, ¿qué clase de padecimiento experimenta? Vamos a ver. Y dice que son angustias morales que lo atormentan más dolorosamente que los padecimientos físicos. O sea que fíjense, para que nos dan una noción que los dolores físicos son inferiores a los dolores morales, ¿sí? Que eso es lo que verdaderamente genera sufrimiento y dolor. Y tenemos, por ejemplo, que algunos espíritus se han quejado de sufrir frío o calor,
pero se trata de un recuerdo de lo que han sentido durante la vida. Son sensaciones, ¿sí? Y suele ser una comparación mediante la cual, a falta de otra mejor, expresan su situación. Cuando se acuerdan de su cuerpo, experimentan una especie de impresión, como cuando nos quitamos el abrigo, ¿no? Y un rato después creemos tenerlo puesto todavía. Son esas sensaciones que le van quedando a los espíritus. Y nos preguntamos, junto con Kardec, cómo se comunican los espíritus entre sí, cómo haremos para comunicarnos con otros hermanos que también se encuentran en el mundo espiritual. Y nos contestan los espíritus superiores que ellos se ven y se comprenden. La palabra es material, es el reflejo del espíritu. El fluido universal establece entre ellos una comunicación constante. Es el vehículo de la transmisión de pensamiento. Así como para vosotros, el aire es el vehículo del sonido. Es una especie de telégrafo universal que conecta a todos los mundos entre sí y permite que los espíritus se comuniquen de un mundo a otro. Así que ya sabemos, si nos queremos comunicar en el mundo espiritual, seguramente lo haremos a través del pensamiento. Y ahora que estamos encarnados, por eso es que decimos que la oración es tan pero tan importante, porque no se desvanece, no se pierde, ¿sí? Va a estar viajando porque nosotros somos espíritus con un cuerpo, ¿sí? Y tenemos que justamente utilizar nuestras facultades y el pensamiento es uno de ellos. Y va a viajar en el universo a través del fluido cósmico universal y nos vamos a poder estar comunicando con espíritus superiores, con familiares, con seres queridos, ¿sí? Que ya partieron al mundo espiritual. Entonces tenemos que hacer uso de esta herramienta que tenemos, ¿sí? De esta facultad. Entonces para los espíritus todo es evidente, en especial cuando son perfectos, porque lo que no pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos y esconderse unos de otros, pueden alejarse, pero siempre se ven. Con todo, esta no es una regla absoluta. ¿Por qué? Porque algunos espíritus pueden muy bien tornarse invisibles para otros si consideran que es útil hacerlo. Y recordemos, en Nuestro Hogar, el libro Nuestro Hogar de Chico Xavier, psicografiado por Chico Xavier y dictado por el espíritu André Luis, allí él cuenta su experiencia. Es una película que recomendamos, está el libro y está la película. Pero obviamente que es más fácil ir y prender la película, ¿no? Poner la película, que está muy buena, no criticamos, está muy buena la película, pero el libro está mucho más completo, como siempre, ¿no? Así que cualquiera de las dos cosas que ustedes puedan ir a ver, Nuestro Hogar va a serles muy útil. Y allí André Luis cuenta que en un proceso en el umbral, él no podía sentir la presencia, por ejemplo, de su mamá, ¿sí? Así que esto no la podía ver, no la podía sentir. ¿Por qué? Porque estaba tan atormentado y tenía sus conflictos que justamente todo ese proceso no le permitía a él poder ver a otro espíritu. Entonces dice que los espíritus que ya no tienen cuerpo físico, demuestran su individualidad y se distinguen de los otros seres espirituales que los rodean por medio de ¿qué? Del periespíritu. Así está presente el periespíritu, que hace de ellos seres distintos unos de otros, tal como el cuerpo entre los hombres. Y así tenemos que los espíritus que han convivido en la tierra se reconocen en el espacio. El hijo, por ejemplo, reconoce a su padre, el amigo a su amigo, y así de generación en generación. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos reconocemos en el mundo de los espíritus? Sucede así. Nuestra vida pasada se presenta ante nosotros y la vemos y leemos como en un libro, ¿sí? Nos resulta de forma natural para los espíritus. Podemos ver el pasado de nuestros amigos y enemigos y vemos su tránsito de la vida a la muerte. Los espíritus también pueden, cuando es necesario, reconocerse por la apariencia que tenían en la vida en el cuerpo físico. En el caso del espíritu recién llegado,
y todavía poco familiarizado con su nuevo estado, los espíritus que van a recibirlo se presentan ante él con una forma que le permita reconocerlos. Nuestros parientes y amigos van a veces a nuestro encuentro cuando dejamos la tierra, porque hay un sentimiento verdadero que nos une. Felicitan al recién llegado como si regresara de un viaje, si se ha librado de los peligros del camino, y lo ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Es un favor que se concede a los espíritus buenos, el hecho de que vayan a su encuentro quienes los han apreciado. En cambio, el mancillado permanece en el aislamiento, o solo rodeado de espíritus semejantes a él. En ese caso, se trata de un castigo. Y vamos a ver ahí en estas imágenes que tenemos distintas secuencias del libro y de la película Nuestro Hogar, donde vemos allí que los parientes y amigos están siempre juntos después de la muerte, dependiendo de la elevación y del camino que sigan para progresar. Puede ser que uno de ellos esté más adelantado y avance más rápido que el otro. Entonces, no podrán permanecer juntos. Podrán verse a veces, pero solo se reunirán para siempre cuando marchen a la par o hayan alcanzado el mismo grado de perfección. Además, sucede a veces que la imposibilidad de ver a los parientes y amigos es una sanción por los equívocos que cometemos en la vida terrenal. Ahora vamos a pasar a otro tema, justamente para poder ir acrecentando y poder presentar más informaciones sobre el mundo espiritual. Hablemos ahora acerca de las relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus y en qué consiste realmente esas mitades eternas. ¿Existen o no? Supongamos que tenemos dos seres que fueron enemigos en la Tierra y se reencuentran en el espacio. Nos preguntamos, ¿siguen manteniendo ese resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus? Los espíritus superiores nos responden que no, porque comprenden que el odio que se tenían era tonto e intrascendente la causa que lo generó. Solamente los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se purifican. Si la causa que los dividió fue el interés material, ya no pensarán en eso, por poco desmaterializados que estén. Si no hay antipatía entre ellos, dado que la causa de la discusión ya no existe, pueden volver a verse con agrado. Tal como sucede con dos niños, que cuando llegan a la edad de la razón, reconocen lo infantil de las peleas que mantuvieran en su infancia y dejan de despreciarse. Vamos a preguntarnos junto a Kardec que dice: el recuerdo de las malas acciones que dos hombres han podido cometer uno contra otro, algo que no pasa nunca acá en la Tierra, ¿no? ¿Resulta un obstáculo para quien simpatiza mutuamente? ¿Y qué dicen los espíritus superiores? Que dice que sí, los lleva a distanciarse. Y es el sentimiento que experimentan después de la muerte aquellos quienes hemos hecho el mal en la tierra. Depende de su elevación espiritual. Esto es lo que está sucediendo. Si son buenos, nos perdonan conforme a nuestro arrepentimiento. Y si son malos, pueden guardarnos resentimiento y a veces perseguirnos incluso en otra existencia. Lo que muchas veces decimos obsesores. Dios puede permitirlo como sanción. Los afectos individuales de los espíritus no pueden ser encubiertos, porque los espíritus no pueden engañarse unos a otros. Ya no tienen la máscara tras la cual se ocultan los hipócritas. Por esa razón, cuando son puros, sus afectos son inalterables. El amor que los une es para ellos la fuente de una suprema felicidad. El afecto que dos seres se tuvieron en la tierra continúa en el mundo de los espíritus, siempre que este afecto se base en un sentimiento genuino.
En cambio, si las causas físicas son más preponderantes que lo otro, ese afecto terminará junto con la causa que le dio origen. Los afectos entre los espíritus son más estables y duraderos que en la tierra, porque no dependen del capricho de los intereses materiales y del amor propio. Vamos a analizar ahora el recuerdo de la existencia corporal, ¿sí? Muchas veces nosotros aquí en la Tierra hablamos del tema de las vidas pasadas, de recuerdos de otras vidas. Vamos a ver cómo es este recuerdo, ¿sí?, de vidas pasadas cuando estamos en el mundo espiritual. Y el espíritu recuerda su existencia corporal, es decir, que dado que ha vivido muchas veces como hombre, recuerda lo que fue. Y nos aseguran los espíritus superiores que a veces se sonríen con compasión de sí mismos. Esto es similar a la persona que alcanzó la edad madura y se ríe de las locuras de su juventud o de las trivialidades de su infancia. El espíritu se acuerda de las cosas en razón a las consecuencias que ellas ejercen en su estado de espíritu. Obviamente que hay circunstancias de su vida a las que no les da la menor importancia y de las que ni siquiera intenta acordarse. La vida pasada vuelve a la memoria del espíritu mediante un esfuerzo de su imaginación, como un cuadro que se le presenta ante los ojos. Los hechos que le interesa recordar existen para él como si estuviesen presentes. Los demás acontecimientos permanecen en su pensamiento con cierta imprecisión o son olvidados, ¿sí? Son olvidados por completo. Cuanto más desmaterializado se encuentre, menos importancia concederá a las cosas materiales. A menudo tú evocas a un espíritu errante que acaba de dejar la tierra y que no se acuerda de los nombres de las personas que amaba, ni de muchos detalles que a ti te parecen importantes. Él se preocupa poco de esas cuestiones, que caen en el olvido. En cambio, se acuerda muy bien de los hechos principales que lo ayudan a mejorar. Y el espíritu también recuerda las existencias anteriores a la última que acaba de dejar, y todo su pasado se despliega ante él, ¿sí?, como las etapas que ha recorrido el viajero. Sin embargo, como dijimos, no recuerda de modo absoluto todas las cosas, solo en virtud de la influencia que han tenido sobre su estado presente. En relación a las primeras existencias, las que se pueden considerar como la infancia del espíritu, se van diluyendo en la imprecisión y desapareciendo en el olvido. El espíritu considera al cuerpo que acaba de dejar como una prenda desagradable que le molestaba. Por eso se siente feliz de habérsela quitado. Así que, con todo esto que hemos analizado, con todo esto lo que hemos presentado hasta ahora, es una síntesis, ¿sí?, de lo que podemos encontrar tanto en los libros que vamos presentando, como es el libro de los espíritus, como las obras fundamentales de la doctrina espírita. Y todas estas informaciones relativas a la vida del espíritu en el mundo espiritual son de gran importancia. Es parte de nuestra vida, de la realidad por la que todos transitamos y transitaremos indefectiblemente, puesto que somos todos espíritus. Y como siempre decimos, no resultan de una teoría o de un sistema, sino de estudios hechos sobre miles de seres durante su existencia espiritual y mediante la instrucción de los espíritus superiores. Trabajo de excelencia realizado por el majestuoso Allan Kardec, misionero de Dios, un ser maravilloso, un ser superior, quien nos legó a todos nosotros esta maravillosa doctrina espírita. Entonces tenemos que estar muy, pero muy agradecidos porque ese trabajo nos ha iluminado, ¿sí?, de la mano de todos estos espíritus superiores, espíritus como San Agustín, Fenelón, tantos espíritus que nos han ilustrado en esta doctrina maravillosa que es la doctrina espírita. Y allí vemos
Así en algún momento, como está en la imagen que nos está acompañando en el relato, vamos a estar nosotros frente a una colonia espiritual, muy probablemente como André Luis. Ojalá que podamos hacer las cosas bien, ojalá que nos esforcemos para ser cada día más buenos, sembrar el bien aquí en este mundo, para que cuando dejemos este cuerpo, este mundo terrenal, se abran las puertas de esa colonia espiritual y todos podamos ir justamente allí a vivir en nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa espiritual. Así que, Giselle, la verdad que estamos muy pero muy agradecidos con todo este estudio que hemos hecho, muy contentos, y esperamos que todas las personas que están oyendo y que han estudiado en el día de hoy también estén de la misma manera. ¿Qué te parece si los invitamos a leer este libro de los espíritus, el libro de León Denis, Después de la muerte, donde allí van a encontrar y profundizar todos estos conceptos que estamos analizando y que hemos presentado en el día de hoy? Y vamos a invitar a todos a hacer una oración de cierre. Vamos a unir nuestros corazones, nuestros pensamientos, para agradecer todos juntos al Padre Celestial por esta bella doctrina que nos permite tener la certeza de que nuestra alma continuará viviendo en el mundo espiritual y que nos ayuda a disipar todas las dudas, todos los temores, y que nos permite entrar en sintonía con nuestros guías espirituales que están siempre allí para acompañarnos, tanto en la existencia física como en el regreso al mundo espiritual, así como cuando llegamos a Él en esos momentos de encuentro con nuestra conciencia, en esos momentos de dificultad o de alegría, están allí para guiarnos, para orientarnos, para continuar brindándonos su apoyo y todo su amor. Damos gracias a Dios y al Maestro Jesús por todas estas bendiciones que tenemos todos los seres del universo para poder transitar y recorrer nuestro camino evolutivo. Vamos así a dar gracias por esta hermosa oportunidad de haber estado reunidos en nombre de Dios y de Jesús estudiando la doctrina espírita. Que así sea. Que así sea. Hermoso, hermoso el clima que se ha logrado, este ambiente maravilloso en cada hogar. Y vamos a invitarlos a leer las obras fundamentales de la doctrina espírita, a estudiarlas, a seguir estudiando y conociendo el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todas ellas son las obras fundamentales de la doctrina espírita. Así que allí están presentes. Pueden descargar cada uno de estos títulos en la página de la Confederación Espiritista Argentina, donde los libros se descargan gratuitamente. Vamos a compartir una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que nos dice: la mediumnidad es una cosa santa que debe ser practicada con santidad y religiosamente. Si existe una clase de mediumnidad que requiere esa condición de un modo aún más absoluto, esa es la mediumnidad curativa. Vamos ahora a invitarlos a todos ustedes a suscribirse a este canal y también a darle un me gusta a los contenidos si es que así fue, y si los consideran de utilidad, por supuesto los invitamos a poner esa luz sobre la mesa y no como veíamos el jueves pasado en el estudio de Jesús en el hogar, cubrir esa luz, sino que difundámosla para el consuelo y para el esclarecimiento de todas las almas que se encuentran sedientas en estos tiempos difíciles del planeta Tierra. Los vamos a invitar para este jueves a las 19 horas de Argentina, Buenos Aires,
a presenciar Jesús en el hogar, donde vamos a estar todos allí vibrando en buenas sensaciones, en buenos pensamientos y sentimientos, para que nuestro hogar brille y que toda esa luz maravillosa que viene de lo alto se comparta con todos los hogares que nos rodean, con nuestros vecinos, con todo, y que este mundo pueda salir de todas estas cuestiones que estamos viviendo, tan tristes y tan penosas, ¿sí? Que esta pandemia podamos dejarla atrás y que vivamos de una vez por todas, amándonos, perdonando y siendo cada vez más caritativos. Bien, Giselle, muchísimas gracias por haber justamente compartido esta tarde con todos nosotros. Un placer, Alejo, justamente como los decís vos, haber estado compartiendo todos juntos estas enseñanzas y por sobre todas las cosas, gracias a Dios y a Jesús. Gracias a cada uno de ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Así que muchas, pero muchas gracias y les deseamos que tengan una excelente semana. Mucha paz para todos, nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.